Listo, gracias. Ok, pues están todos, ya que están todos conectados. Bien. ¿Cansados? Bastante cansados, profe, la neta. ¿Y eso por qué será? Ya fue mucho el semestre, profe. ¿Ya se siente que ya fue mucho? Pues sí, y ya. Es que estamos en Bueno, ese punto en el que ya casi se acaba, pero todavía no se acaba. Entonces, estamos en ese punto en el que, así como todavía de ver cosas, faltan unas 2 semanas, ¿no? Más o menos. Lo que sí me di cuenta es que este semestre, bueno, al menos en esta materia no hubo días festivos hasta el que vamos a tener del 20 de noviembre. Entonces, sí, a lo mejor por eso se ha sentido más largo. Bueno, vamos a empezar tema nuevo. Nos la llevamos tranquila para que no se sientan demasiado abrumados. Y pues igual a lo mejor, a ver, depende de cómo nos vaya, a lo mejor acabamos un poquito antes el día de hoy. Les comentaba, bueno, le comentaba a Valeria al inicio que aquí son también, estas semanas son 2 horas de diferencia, entonces ya es más tarde para mí. Pues también me siento un poco cansado. Bueno, muy bien. Entonces, como se puede ver ahí en la presentación, en la pantalla, vamos a cambiar de tema. Ahora el tema que vamos a ver, nos faltan 2 temas del curso. Este que vamos a ver ahorita es análisis de sensibilidad y dualidad. Para este tema vamos a dedicar 4 clases nada más, o sea, 2 semanas. Y ya nada más nos va a faltar el tema de programación lineal entera. Nada más que se atraviesa el asueto y luego tenemos una clase de repaso al final y la última clase, o sea que sería el lunes 23 de noviembre, no la vamos a tener. Pues básicamente para el último tema nada más tenemos una clase. Entonces, bueno. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a ver un video para tranquilizarnos ahorita al inicio. Igual si vienen de otras clases o lo que sea, pues para que se relajen un poquito y hagan el último esfuerzo mental para empezar a ver este tema. Y luego pues vamos a ver nada más, empezamos a ver o les platico de qué se trata y hacemos un pequeño ejercicio. O empezamos con el ejercicio gráfico. Y ya pues cualquier cosa al final lo podemos revisar. Lo voy a saltar porque ese video, el primero estaba bien padre y ya no lo pude abrir. No sé por qué. Listo, poquito cortito, pero sustancioso. ¿Les gustó? ¿Profe, usted ha saltado de paracaídas? No. ¿Alguien de ustedes? Yo no. tampoco, profe. Pero suena muy bien. Todavía no, profe. Todavía. Pero próximamente. ¿Sí? ¿Ya lo tienes planeado o no? ¿O nada más lo tienes en tu lista de cosas por hacer? Hay que hacerlo. Ok. No sé, yo me gusta mucho la reflexión de Will Smith, que
Creo que tiene razón, está muy padre, pero no sé. ¿no? Ese tipo de cosas no me gustan mucho, pero a lo mejor sí lo voy a hacer algún día. Ayuda si lo haces en Dubái, ¿no? Como él, yo creo que estaría bien padre. Pero bueno. ¿Alguien quiere comentar algo? Ese es un no. Bueno, No, pues nada profe. más como reflexión, pues muchas veces, eso sí me ha pasado, no, digo, hablando ya fuera de la experiencia de aventarse en paracaídas, lo que sí es que muchas veces tememos hacer cosas y cuando las hacemos realmente, pues ese temor se va. Entonces, como dijo Will Smith ahí, es como, pues la reflexión que queda es, gastamos, pues sí es gastar, porque ni siquiera es invertir, pensamos demasiado el tema y a la hora de que lo hicimos, pues nada pasó, o sea, le dimos la vuelta a la situación. Entonces, ¿para qué estuve, o uno se pregunta, ¿para qué estuve preocupándome tanto si no, si eso no le agregaba valor a la actividad, ¿no? Entonces, si tienen ganas de hacer algo, y obviamente aquí sí entra todo el tema como, no lo vayan a hacer para un examen, ¿no? O sea, prepárense si quieren hacer un examen y que les vaya bien, pero no tengan miedo. Entonces, tampoco es nada más aventarse a ver qué pasa, ¿no? Si quieren lograr algo, una meta académica, alguna meta profesional, pues prepárense mucho. Hay un video que, a ver si lo ponemos el lunes, lo pongo el lunes, en donde habla un poco más de esa parte para lograr algo hay que prepararnos y no desistir hasta que lo logremos y realmente lo queremos. Entonces, pues bueno, los invito a que si hay algo que quieran hacer, no tengan miedo y más bien inviertan el tiempo en algo que le agregue valor a lograr esa actividad. Bueno, muy bien. ¿Comentarios? ¿Nadie? ¿Nos vamos de lleno con la clase? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien diga algo para Sí, saber profe. que ahí están? A darle la clase, Primer profe. tema. ¿Qué andamos? Vientos. Bueno, entonces ya les dije, el tema se llama análisis de sensibilidad. ¿De qué se trata esto? En programación lineal, si hacemos algunas modificaciones al problema original, podemos obtener resultados diferentes. Hay dos maneras, bueno, así teóricamente, hay dos maneras que podemos revisar este tema. Una es la forma gráfica y otra pues algebraica o en simplex. Obviamente en la forma gráfica pues tenemos la restricción que ya sabemos, ¿no? Nada más podemos dos variables. A lo mejor máximo 3, pero ya es más complejo de graficar, ¿no? Tendremos que graficar planos y ahí ver qué volumen es el factible, ¿no? Me voy a explicar mejor. El análisis de sensibilidad se refiere a que, por ejemplo, vamos a pensar, ya tenemos un problema planteado, ya
Si seguimos todo el proceso, ya nosotros fuimos a hacer una investigación, ya tenemos todos los datos, ya hicimos una abstracción de la realidad para plantear ecuaciones con restricciones y ya logramos tener nuestro problema de programación lineal ya planteado, ¿no? En papel ya lo tengo bien definido. Y luego ya lo resuelvo, que es lo que ya hicimos hasta este punto del semestre, ¿no? Lo resolvemos y ya les decimos a quien me haya contratado o cualquiera que sea el objetivo que yo tenga con ese problema, ya puedo decir, bueno, ya llegué a una solución. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que decir, bueno, mi recomendación aquí es que se le asignen tantos recursos a tal, a tal variable, tantos a la otra variable, y esto me va a dar una ganancia de tanto, ¿no? O me va a minimizar el costo en tanto, depende de si es maximización o minimización. Total, hasta aquí ya es todo lo que ya sabemos hacer. Un ejemplo, lo que vimos con Enrique, que decía de que querían optimizar el uso de las aulas de acuerdo a los tiempos disponibles que tenían y a los espacios disponibles. Entonces, según lo que él nos platicó, el resultado final fue, pues, dependiendo de las materias, les asignaban un horario y así trataban de aprovechar al máximo la cantidad de lugares disponibles. De tal manera que a lo mejor las materias de más alta demanda estaban asignadas a ciertos horarios en donde era más fácil tener más espacios, ¿no? Y disponibles. Y al final, esto nos dijo, al final, ya como la retroalimentación después de un par de años es que pues sí han logrado colocar a más alumnos y eso al final de cuentas se retribuye en una ganancia para la universidad. Entonces hasta aquí ya es lo que ya sabemos hacer y ya estamos muy contentos. Pero ¿qué pasa si ustedes van un poco más allá y dicen, bueno, voy a hacer un análisis para ver, o sea, si la empresa dice, bueno, así es mi situación actual y hasta aquí, pues estoy feliz con lo que me dijiste porque ya sé que con esto voy a lograr mejores resultados. Pero ¿qué pasa si la empresa les puede decir, bueno, yo estoy dispuesto a lo mejor a conseguir más recursos de tal o más cantidad de material del que yo tengo ahorita de tal proveedor? Sí, como no sé, como en los problemas que veíamos que la restricción era que teníamos disponible tanta cantidad de una materia prima. Y la empresa te dice, bueno, yo puedo conseguir más. ¿Eso me ayudaría a ganar más? Entonces, el análisis de sensibilidad básicamente es revisar nuestro problema y ver si empiezo a hacer esos cambios, qué tanto puedo ganar más y qué tanto le conviene a la empresa hacer ese tipo de cambios. ¿Sí? Entonces, generalmente este tipo de análisis se les llama también análisis post-óptimo, o sea, ya logramos algo, pero vamos a hacer todavía un análisis después. Me voy a enfocar básicamente, o nos vamos a enfocar ahorita en estas 4 clases, a tratar de entender bien la parte gráfica. Y si nos da tiempo, vemos la parte algebraica y de simplex. La verdad es que la parte algebraica se vuelve muy compleja y a lo mejor en este punto no sé si agregaría tanto valor al objetivo de la materia. Lo que a mí me interesa es que entiendan de qué se trata esto
la parte gráfica, así como lo hicimos al inicio del semestre con los problemas de programación lineal, creo que nos dan una idea muy clara de qué es lo que queremos hacer. Y yo creo que lo que yo quiero es, el objetivo para mí es de que ustedes entiendan bien el tema y no nos hagamos tantas bolas, porque ya en la parte simplex hay que hacer, pues sí está un poquito más complejo y un poquito rebuscado de entender. Entonces, bueno, vamos a dedicarnos bien a la parte gráfica. Si nos queda tiempo, vemos un poco de lo de simplex. Y otra cosa que podemos revisar es que todos los softwares, incluyendo Solver en Excel, tenemos la opción de poder obtener esos valores que estamos buscando. Generalmente ahí si les activamos la opción, nos lo dan, o a veces los dan por default cuando le damos resolver. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Siguen conmigo? Sí, profesor, aquí andamos. ¿Qué andamos, profe? Ok. Bien, esa es la actitud. Muy bien. Entonces, para empezar el tema de sensibilidad gráfica, tenemos dos opciones. Uno, que modifiquemos la cantidad de recursos disponibles. ¿A qué se traduce esto? A los lados derechos de nuestras restricciones. O la otra opción que tenemos es cambiar los valores que tenemos en la función objetivo. ¿Sí? Los coeficientes de cada variable. Entonces, vamos a empezar por la parte de los lados derechos. Bueno, muy bien. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver este ejercicio. Básicamente, X1 y X2 son cantidades diarias de unidades de los productos 1 y 2 respectivamente. ¿Sí? Entonces tenemos ahí un problema de programación lineal común, como ya los habíamos visto. Tenemos que la función objetivo es 30x1 más 20x2. Sujeto a 2x1 más x2 menor o igual a 8. Y x1 más 3x2 es menor o igual a 8. Entonces, ¿qué les parece si graficamos? Voy a graficar ese problema. A ver, ¿quién le toma un pantallazo y me va? O bueno, denme oportunidad. Sí, yo lo hago acá. De todos modos, si alguien tiene chance, tómele ahí o si alguien tiene la presentación abierta y me van dictando. Ok, profe. Ok. Listo, va. Ok, entonces... Es 2x más y menor o igual a 8. O la otra es x más 3y menor o igual a 8. X más Digo, menor. 3, y Más menor o 3y igual a 8, ¿verdad? menor o igual a 8. Y x1 y x2 mayor o igual a 0. Ok, X mayor o igual a 0. Y y mayor a 0.
Ujú. Ujú. Listo. Entonces, aquí ya tenemos esta gráfica, ¿no? Fíjense bien. Vamos a hacer aquí un cambio. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo muevo, vamos a empezar a hacer este análisis, digámoslo aquí un poquito vamos a jugar con las ecuaciones. Si yo de este lado derecho le quito el 8 y le pongo 9, ¿qué pasa? Ahí. Básicamente lo que pasa es que se recorre, ¿no? La El valor en el eje de las recta. X. Ujú. Ujú. Entonces, vamos a ver si, por ejemplo, el valor del óptimo, déjenme regreso un poquito acá. Si quieren eso, déjenlo, voy anotando en el pizarrón para que no se nos vaya perdiendo. Un segundito. Z es igual a 30x1 más 20x2. Si yo quiero ver cuál es el óptimo aquí, ¿puedo saber cuál es ese valor ahí? Es 3.2, 1.6,3.2, ¿correcto? Perdón, 3. Sí, 3.2 en X y 1.6 en Y, ¿sí? No, profesor, ¿dónde ve eso? Es que yo nada más veo varios puntos. ¿Lo sumó? ¿Qué hizo, profesor? Ah, perdón, esos puntos, no veo los puntos, es que, Ah. Ya entendí, o sea, ya vi. 3.2 en X y 1.6 en Y. por alguna extraña razón no me deja, o no le he hallado la manera de poder poner un punto exactamente encima de las dos rectas en el iPad. Si lo hacen ustedes en su compu, sí los deja, o debería. Pero Profe, aquí ¿por sí qué le no amplío. usa Desmos? Para ahí sí las marca. Profe, creo que está más fácil con Desmos. Es otra, ¿lo puedo buscar así es una página o qué? Es una página y una aplicación también. Bueno, Ahí si quiere ¿cómo se para la escribe? próxima. Sí, sí, para que lo cheque. Hey, Desmos se escribe, ¿verdad? Sí, ahí lo mandé al chat. Ok. Va, para la próxima clase sí lo usamos. Dale. Bueno, aquí al menos ya, ya dijimos es 1.6, perdón, 3.2,1.6. Ahí se ve, ¿no? Ese es el cruce. Entonces, x1 es igual a 3.2 y x2 es igual a 1.6. ¿Quién me ayuda a hacer esa? O sea, ¿quién me ayuda a saber cuánto es z? ¿Todos? 128. Muy bien. 128. Ok. Aquí le voy a poner la nota. Este es cuando, bueno, lo borro aquí. Si yo me voy a ver, ahorita nada más voy a ver una restricción. La restricción cuando era, aquí lo voy a poner, menor o igual a 8. Y le voy a poner aquí, R de restricción 1.
¿Sí? Restricción 1. ¿Sale? Ahora vamos a hacer aquí otra cosa. Muy bien, vamos a hacer el ejercicio. Bueno, ¿qué pasó aquí? Según yo ya los había borrado. Si yo cambio esta restricción, bueno, me disculparán. Si yo la cambio a 9, se cambió aquí a, ¿cuánto es? 3.8, 1.4. ¿Sí? Entonces, x1 es igual a 3.8 y x2 es igual a 1.4. ¿Quién me dice cuánto da el valor de z? $142. Ok, 142. Este es cuando cambié el lado derecho. Le voy a poner la nota. Lado derecho. Cuando lo cambié a 9. Sigue siendo la restricción 1. ¿Sí? Hola. Hola. Aquí está, tengo una hija encima. Bueno, muy bien. Entonces, si se fijan, yo puedo ir moviendo esta gráfica y la puedo ir cambiando aquí. Por ejemplo, yo puedo decir que se vaya hasta... Voy a ir jugando con los valores. Pues a lo mejor yo puedo decir otra vez, me voy a un valor más grande, no sé, a 12. ¿Sí? De tal manera que aquí voy a ir recorriendo esa recta hacia el lado derecho. ¿Hasta dónde? Bueno, si lo ven ahí, más o menos puedo ir así nada más por vista hasta donde cruza la otra restricción con el eje de las X, ¿no? O de X1, que es 8. aquí hasta 8, ¿no? Uh-huh. Y si lo hago hacia el otro lado, pues me voy a poder ir hasta donde cruza la otra restricción sobre el eje de las Y. ¿Sí? Básicamente se va a ir, como quien dice, desplazando sobre la otra restricción. Bueno, ahorita vamos a regresar a esa parte. Entonces, hay una fórmula en la que me va a decir, si yo le voy cambiando una unidad al lado derecho,
por cada unidad, cuánto me va a aportar o me va a quitar al valor de la función objetivo. ¿Sí? Entonces, a esto, esa fórmula lo que nos va a dar es algo que se conoce en investigación de operaciones como precio dual o precio sombra. Entonces, si yo les digo, saquen el precio sombra, básicamente lo que les estoy pidiendo es que calculen ese valor de cuánto va a incrementar mi función objetivo por cada unidad que yo mueva de una restricción. Por ejemplo, vamos a hacerlo para esto. Entonces, para más fácil, yo les puedo decir precio así tal cual, precio sombra o precio dual. Pero en sí lo que van a estar sacando es lo que dice ahí, tasa de cambio del ingreso a consecuencia del incremento de la capacidad, que es más o menos, pues, cómo se explica lo que estamos haciendo, ¿no? No más o menos, exactamente lo que estamos, describe lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer Z1 menos Z2. Entonces aquí le voy a poner precio sombra. Va a ser igual. Oh, me fui al extremo. Ahí está, va a ser igual. Entonces dice Z1, que es este de aquí. Lo voy a poner aquí. Z1 y este es Z2. Bueno. Aquí, digamos que es absoluto. Podemos voltearlo para no confundirnos. Z2 y Z1. Vamos a restar 142 menos 128 sobre cambio de la capacidad. O sea, fue de 9. ¿Sí? Esto de aquí, de 9 a 8. ¿Sí? Y entonces eso da 14, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nunca nos dijeron en este problema, pero pues si nos están pidiendo, es de maximizar el problema. Aquí dice, ¿no? Maximizar. Básicamente, pues Z entonces está optimizando una ganancia, yo quiero creer. Entonces quiere decir que por cada unidad que yo cambie el lado derecho o mi restricción, voy a cambiar en 14 pesos o 14 dólares mi función objetivo. ¿Por qué es relevante este valor? Porque así yo le puedo decir a la empresa, pues ¿saben qué? Podemos decir a lo mejor que la restricción 1 se refiere a una máquina. Sí, la de 2x1 más x2 es menor o igual a 8. Tal vez está diciendo que lo que tengo disponible son 8 horas, ¿sí?, de uso en esa máquina. Y requiero 2 veces el tiempo para procesar x1 de lo de x2. Bueno, como sea que esté planteada la restricción. Sí, el chiste es que al final la suma de, sí, pues sí, 2 veces x1 más x2 debe ser menor o igual a 8. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Pues a lo mejor en la máquina 1 yo puedo, la empresa me dice, pues estoy dispuesto a pagarle una hora de tiempo extra al personal y pagar la luz y lo que sea que eso implique. Entonces, si yo hago eso,
Ellos te van a decir, si yo hago eso, ¿qué tanto me va a dar a ganar? Entonces, pues ya le pueden decir, bueno, a lo mejor sin ir de uno por uno, le pueden decir, bueno, pues son 14 por cada hora, $14 por cada hora que incremente, o 14,000, lo que sea, por cada hora que se incremente el tiempo de trabajo en esa máquina. ¿Hasta aquí queda claro? Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Muy bien. Entonces, ¿Y es lo mismo si es de minimizar o cambia? es lo mismo. Ah, ok. Podemos hacer el caso contrario. Estos $14 funcionan hacia los dos lados. Si mi restricción original era 8 y la empresa me dice, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir manteniendo 8 horas de trabajo y le quiero bajar a 7. ¿Qué quiere decir? Que de mi Z original, que era 128, le voy a quitar $14 o 14 pesos o lo que sea. Y entonces, ese es lo que dejaría de ganar la empresa si hacen esa actividad. Digo, esto va en relación a que si estás minimizando, tal vez te interesa moverte para el otro lado, ¿no? Pues, por ejemplo, bueno, si en este ejemplo específico que es de maximizar, si ellos dicen, me voy a quitar una hora, entonces en vez de ganar 128, van a ganar 114, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor, ahora sí. Ok, muy bien. Muy bien. Este es el precio sombra de modificar la restricción 1. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de modificar la restricción 2. ¿Quién me ayuda? ¿Ya puedo borrar esto que está aquí? Pues sí, ¿no? Acabo está en el video. Ya. Voy a dejar la función objetivo arriba. Y vamos a hacer el ejercicio para la otra restricción. Pues aquí le voy a regresar sus 8. Ahora, ¿cómo se vería, pues, si yo le cambio el lado derecho a esta otra? ¿Alguien está graficando junto conmigo? Yo, profe, me sale 3 y 2. Ok. 3,2, ¿verdad? Sí. Entonces, Dice, no todo va a hubiera ser borrado el primero. 130. Perdón, aquí no hubiera borrado el primero. Era X1 y X2. Y luego vamos a poner aquí el otro. Entonces, X1 es 3 y X2 es 2, ¿verdad? Y Z va a ser 130. Pues Z es igual a 130. Y en el anterior era 3,2 y 1,6. Y aquí era Z era igual a ¿qué? ¿A 142? 128. 128. Sí. Oh.
Y este es cuando el lado derecho era 8. Esta es R2. R2. Y aquí es cuando es menor o igual a 9, ¿verdad? Entonces, precio sombra es igual a 130 menos 128 entre 9 menos 8. Pues 2, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profe. Entonces, por ejemplo, esa es una máquina 2. De entrada, si les preguntan, es que de aquí ya pueden hacer, tienen mucha tela de dónde cortar. Si la empresa les dice, pues, ¿qué me conviene? ¿Incrementarle el tiempo a la máquina 1 o incrementarle el tiempo a la máquina 2? A la 1. No, pues a la 1. No tiene mucho caso incrementarle a la 2 porque no aumenta tanto. Pues ustedes les pueden decir, pues, ¿saben qué? Le conviene incrementarle tiempo a la máquina 2. Y así la ganancia es más grande. Bueno. ¿Y ahí la interpretación cómo sería? O sea, por cada $2 que aumente en la máquina 2, ¿por cada hora que le aumenta la máquina 2 se van a aumentar $2? ¿O cómo va a estar ahí? ¿Profesor? ¿Soy yo o es el profe? ¿Eres tú, mi David? No, sí es el Sí, profe. eres tú. Ah, ok, soy yo, no. Lamentable. Gracias. ¿Hasta dónde se quedaron? Hasta donde dijo Will que era Smith. 2. Ya. Lo que se me hace raro es que no estaban viendo las operaciones en la pantalla, ¿verdad? ¿O sí? No, No, sí sí las las estamos estábamos viendo. viendo, solo no lo vimos a usted. Ok. Se quedó trabado como en antes. Qué raro. Bueno. Profe, David le preguntó que si podía volver a explicar cómo se interpretaba el resultado. Ok. Sí, no alcancé a escuchar eso. Pero sí se puede. Ese precio sombra, si se fijaron, voy a borrar poquito aquí. Bueno, el precio sombra en realidad lo que nos está diciendo es por cada unidad que yo cambie la restricción que yo tenga, ya sea de cualquiera de mis ecuaciones, depende de cuál es la que estoy analizando. Por cada unidad que yo cambie, va a cambiar, por ejemplo, en este caso, en la restricción 2 es $2 o 2 pesos, lo que sea, mi función objetivo, el valor de optimización que yo ya había obtenido.
¿Sí? Entonces, en la restricción 1 habíamos dicho que nos dio 14. Quiere decir que si estas eran horas, como yo les dije, si eran 8 horas, por cada hora que yo aumente, mi valor de optimización va a aumentar 14 dólares o pesos. ¿Sí? Si estoy viendo mi restricción número 2, que dijimos que me daba 2, entonces por cada hora que yo trabaje, que yo aumente la capacidad en esa restricción, mi función objetivo se va a ver afectada por 2 dólares o pesos de ganancia. ¿Sí? Por Ok. eso aquí dice que o sea, una buena descripción así medio, digamos, un poquito más técnica de lo que le estoy diciendo es lo que dice ahí en lo que en lugar del precio sombra que yo les puse ahí es tasa de cambio del ingreso a consecuencia del incremento de la capacidad. ¿Sí? La tasa de cambio. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profesor. Ahora sí. Ok. Gracias. Cualquier duda que tengan, váyanme diciendo. Entonces, muy bien. Ahora fíjense. Esa tasa de cambio va a ser verdad al menos, bueno, no al menos, va a ser verdad si yo voy moviendo la recta de mi restricción hasta que siga cumpliendo con las restricciones, ¿no? O sea, yo puedo mover esta hasta que llegue al cruce con el eje de las X, la restricción 1, o hasta el cruce con el eje de las Y. Recorriéndose sobre la otra restricción, digámoslo. Mismo caso en la restricción 2. O sea, la restricción 2 no me va a dar más de, por ejemplo, cuando X valga 4, aquí, o hasta que llegue al 8 en Y. Entonces, ¿cómo expreso eso? ¿Hasta que llegue a cuál? Al 4, ¿verdad? Ujú. No, pues la verdad no sé. Bueno, muy bien. Vamos a hacerlo para la primera restricción. Si yo tomo el valor de, es que aquí no estoy seguro si es 3. Sí, ¿verdad? Sí. Profesor, si es 3, da el gatazo. Y el otro de acá es, ¿qué? ¿Es 8? 9.
Ah, perdón, pero es que aquí no cambié este, no lo regresé. Ahí está. Vamos a dejar los valores originales. Entonces, si yo voy aquí, esta gráfica la puedo recorrer hasta que llegue a este punto. Y este punto es 2.60 y algo, ¿no? Vamos a ver. A ver si me dice. Está 2.67. Que veo el 2.67 un poco más arriba. Bueno. Y luego se la agarro poniendo puntos. Bueno, vamos a decir es 2.67. Y del otro lado, perdón. Me voy a seguir desplazando sobre esa misma, es 8, ¿no? Entonces, este intervalo quiere decir que va de 2.60 y eso que estoy haciendo yo es verdad. Si estas eran horas, quiere decir que va a ser verdad de 2.67 horas. Y decíamos que la restricción habíamos dicho que era máquina 1. Entonces vamos a decir máquina 1. O lo que sea esta restricción, ¿no? La R1. Vamos a poner el R1 para no confundirnos. R1 hasta perdón, bueno, donde vale 8. Aquí me estoy brincando un punto importante. Esta restricción equivalía a 2x más 2x1 más x2, ¿verdad? Entonces, este 2.67, si yo saco el valor en ese punto, me lo voy a apuntar aquí. 2x1 más x2 era igual, menor o igual a 8, ¿verdad? Esta es la restricción. Este es R1. Aquí voy a dejar R1. Entonces, este punto es 0,267, ¿verdad? Entonces, este valor de aquí va a salir de 2 por 0 más 2.67. Entonces, esto es este 2.67. Y luego de este lado, el 0,2.67. Y de este otro lado, el punto que iba a haber era el 8,0. 8,0. Igual, sustituyo el 2 por 8 más 0, ¿no? Entonces este es 16.
Sí, solo estoy sustituyendo los puntos donde ya después de eso ya no se cumple la restricción de x1 mayor a igual a 0 y x2 mayor o igual a 0. ¿Sí? Por eso agarré este punto de aquí y este punto de acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro valor del precio sombra de R1 va a ser verdad. O sea, los 14 que nos habían dado, mientras tanto esté o sea, mientras yo modifique el valor del lado derecho, o sea, este 8 era el original, yo puedo llegar a modificarlo hasta 16, o si lo voy al otro lado, lo más bajo que lo puedo poner es 2.67. ¿Sí? Si yo me voy a si yo le voy cambiando este valor de aquí y llego hasta 16, puede ser 15, por ejemplo, cada unidad que aumente le va a aumentar los $14 que me había dado. Después de eso ya no sabemos. O sea, evidentemente a lo mejor yo le puedo aumentar 17 horas, pero ahí ya entra en conflicto con las otras restricciones y no sabemos realmente si nos va a dar los 14 o no. ¿Sí? Entonces, a esto que acabamos de sacar se le llama intervalo de factibilidad. Para el precio sombra. ¿Está claro o más o menos? ¿Siguen ahí? Sí, profesor. Aquí, bueno, yo aquí sí. Ok. Pero, o sea, el 16, ¿a qué refiere? No entiendo. Este 16 y este 2.67 es qué tanto puedo desplazar o qué tanto valor le puedo cambiar a mi lado derecho de la restricción. O sea, ¿qué pasa si yo aquí le cambio a 16? O sea, es lo máximo a lo que lo puedes cambiar sin perder dinero, pues. Sí, no sin perder dinero, es lo máximo a lo que lo puedo cambiar. Por ejemplo, ahí ya llegamos hasta ese límite. Donde yo voy a estar seguro que mi precio sombra va a seguir respetando el cálculo que yo saqué. O sea, si te acuerdas, sacamos el precio sombra de la restricción 1 era 14. Entonces, entre 2.67 horas y 16 de este lado derecho, mi precio sombra va a seguir siendo igual a 14. Antes de eso, o sea, para acá, y más de eso, no sabemos. Esto no sabemos si lo va a respetar, si se puede o no. Ese ya requiere otro tipo de cálculo. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Yo le puedo decir a la empresa, pues, básicamente ustedes pueden hacer 2 turnos y por cada hora que aumenten van a ganar $14 de lo que ya teníamos en la función objetivo, en el óptimo. ¿Sí? Más fácil. Si yo les digo, ¿qué pasa si le propongo a la empresa que ponga 2 turnos? Entonces, lo voy a poner aquí abajito. A ver si todavía alcanza. Entonces, no tengo que hacer todo el cálculo que ya hicimos. Yo sé que de mis 128 originales, voy a ponerle aquí, Z va a ser igual, 128,
más. ¿Cuántas unidades le estoy sumando al lado derecho original? 8, ¿no? Entonces Sí. van a ser 8 por los 14 que teníamos de precio, de tasa de cambio de precio sombra. Voy a poner así con el símbolo de pesos para que, o de dólares. Entonces, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale Z? ¿Quién lo saca? $240. ¿Sí? Entonces, ya no tuvieron que ir a recalcular todo y ver cuál era el punto de cruce y todo. Ya aquí ustedes rápidamente pueden decirle, bueno, por cada, si ustedes duplican bueno, le dan otras 8 horas de capacidad a la restricción 1, sea lo que sea, si es una máquina, como ya habíamos dicho, a lo mejor es la máquina 1. Si ustedes trabajan 8 horas más, en lugar de ser $128 el valor óptimo de utilidad, va a ser 240. Vamos a hacer un ejercicio, una comprobación rápida. Vamos a cambiarle como si yo le hubiera cambiado el lado derecho en lugar de 16 a 15. Entonces, si cambié a 15 el lado derecho, quiere decir que le sumé 7 unidades, ¿no? 7 horas. ¿Cuánto da? $226. Ok. 226. 240 menos 226. ¿Es Son 14? esos 14. Entonces, esto que dijimos es verdad. Cada unidad que yo cambio, cambia 14, que es el precio sombra que ya habíamos sacado. Mientras esté dentro de este intervalo de factibilidad. ¿Sale? Sí, profesor. El mismo ejercicio se puede hacer con la otra restricción, en este caso. O sea, nos podemos ir a los dos, analizar de lo que nos había dado el precio sombra, que era 2. Podemos analizar cuánto, más bien, cuál es el intervalo de factibilidad y pues hacer el mismo tipo de análisis. Ya, por ejemplo, para efectos de un ejemplo que yo les pida de tarea o de examen, yo les puedo decir, pues, calculen el precio sombra de modificar la restricción número 1. Entonces, ya, eso es lo que ustedes tienen que calcular. O calculen el precio sombra de la restricción, no sé, si hay 3, pues de la número 3. Ahora, aquí, por ejemplo, pues para poderlo entender más fácil, tenemos solo 2 restricciones y sabemos que mi punto óptimo está deslizándose sobre el cruce entre estas dos. Hay que graficar para ver si tenemos más restricciones.
precisamente cuál es el punto óptimo y hasta dónde puede llegar dependiendo de qué otra restricción tenga, ¿verdad? Entonces ahí se va a poner más interesante el intervalo de factibilidad. A lo mejor yo les digo, pues, hay otra restricción y yo les digo, saquen el precio sombra de otra restricción y tal vez esa restricción al momento de estar en el, o sea, vamos a regresarle al 8. Tal que yo agrego, a ver, déjenme borro estos. Una donde Y valga 2. Entonces ahora sí, ya no puedo recorrer la restricción 1 hasta donde era el cruce con el eje. ¿Están de acuerdo? Ya nada más lo puedo recorrer, mi intervalo de factibilidad aquí llega hasta aquí. ¿Sí? Hasta donde cruza con la otra restricción. En 2,2. Entonces, nada más, cuando vayan a hacer este análisis, pongan mucho cuidado en eso. Sí, porque yo sé que el óptimo está aquí en este cruce. Bueno. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profesor. Ok, muy bien. Si quieren, en la siguiente clase hacemos un ejercicio para otro ejercicio y vemos o podemos terminar para ver cómo sería el otro, para la otra restricción, todo el análisis completo. Y luego, por ejemplo, en la vida real le vamos a agregar ciertas complejidades. Por ejemplo, si me dicen, digo, esto es así una cosa así muy al aire, muy rápido, pero si yo les digo que el costo por hora extra es de $16 por tiempo de operadores, por la energía eléctrica, por gas, no sé. Porque tengo que incrementarle una ruta de transporte a los trabajadores, todo eso. La empresa dice, pues ya hice el cálculo y me cuesta $16 cada hora. Entonces, ¿qué le dirían? ¿Conviene o no conviene? Que la máquina 1 trabaje una hora más. O las que sean. Pues no, porque va a salir más caro. Exacto, o sea, le voy a estar perdiendo en vez de ganarle. Sí, porque mi ganancia era $14 por hora, pero si me va a costar 16, quiere decir que le voy a perder $2 por cada hora extra. Pues no me conviene, entonces ahí ya le pueden decir, no, ¿sabes qué? Pues no. Pero ¿qué tal que me hubieran dicho que les cuesta 10? Entonces, pues ahí ya es cuestión Ahí sí de que ellos conviene. decidan. Pues sí. O sea, sí hay una ganancia, pues. Ya la empresa decidirá si es bueno, al menos en dinero sí conviene. Ya la empresa decidirá si el hacer todo el relajo para poner una hora extra o 2 o las que sean, vale la pena o no. Porque además de el cálculo aquí, pues tiene que ser a lo mejor
pues qué tanto estoy sobrecargando la capacidad de los operadores. A lo mejor a los 2 meses dicen, no puedo con tanto y renuncian. Y entonces a la larga me va a salir más caro porque tengo que estar capacitando gente, la rotación de personal va a ser más. Total, hay 1000 factores, ¿no? Pero pues básicamente esto es lo que nos da pie a hacer todo este análisis. Bueno, muy bien. Hasta aquí le vamos a dejar hoy. Podemos completar este ejercicio la siguiente clase. Y luego vamos a ver qué pasa si en lugar de cambiar los lados derechos, yo cambio los valores de los coeficientes de la función objetivo. O sea, por decir, en vez de ser 30 va a ser 31. Y así, ¿no? Ya lo vemos en las siguientes clases y ya definimos a qué se refiere que ese valor pueda cambiar. ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. No, profe, todo bien. Ok. ¿Está más o menos claro? De momento sí. De momento no se ve tan complicado. Ok. Muy bien. No debería de serlo. Pero como todo ya veremos cuando vayamos avanzando. Entonces, comentario de cierre. Ya le subí el caso. Tienen de aquí al 23 de noviembre, me parece, para entregarlo. Váyanlo revisando. Y pues es individual. No lo puse ahí en las instrucciones, pero bueno, nada más les puse que es carga de archivo. Pues sí les pediría que sea cual sea el archivo que suban, pueden subir un Word, no lo quise limitar, pues. Pueden subirlo en Excel, pero pues sí denle buena presentación, ¿no? Que sea entendible. Y pues nada, eso ya está ahí. Es el 5%, vale el 5% de la calificación final. El siguiente, no hay tarea, no les dejé de tarea hoy. Tampoco hay examen el lunes. La tarea 9 se las voy a dejar hasta dentro de 8 días. Prácticamente ya estamos pues en la recta final. Faltan 2 tareas y 2 exámenes. Y el final. ¿Sale? Entonces, con todo eso, las tareas, los exámenes, el caso, pues es el 80% de su calificación. Entonces, pues si les ha ido bien, que prácticamente a todos les ha ido bien, váyanle checando nada más, pues llegan ya al examen final, pues ya sin mucho problema. Bueno. ¿Algún comentario? Todo bien, profe. Muchas gracias. Ok. Bueno, pues, ¿saben qué otra cosa más? Nos pidieron que le recordáramos de contestar sus SECOAS. Entonces, en una chance, háganlo, por favor. Claro que sí, profe. Sí, Gracias. profe. Hasta luego. Y Sí, profesor.
Gracias. Pues aquí buenas noches. terminamos. Muchas gracias. Buenas noches.